acceso a la repetición. Buenos días a todas, muchísimas gracias por conectarse esta mañana de martes 22 de agosto a este tema especial, los desafíos a los que se enfrenta una persona ante un fallecimiento repentino. El tema espero que les ayude en primer lugar, a entender cuál es el proceso que vive una persona al momento de enfrentarse con esta circunstancia, con un fallecimiento repentino. ¿Y a qué me refiero con esto? A cuando no hubo pues no hubo un previo, no había una enfermedad, no había una condición propiamente que diera lugar a pensar que en algún momento esta condición, esta enfermedad, podía desencadenar en la pérdida de este ser amado. La muerte repentina de una persona querida representa desafíos muy particulares. Como les he dicho en distintas ocasiones, no existe un duelo, una pérdida, perdón, que sea más importante que otra. Cada una es única, es respetable, es importante y cada persona va a vivir su duelo de forma distinta. Lo que marca la diferencia son, entre otras cosas, las condiciones en las que fallece esta persona, este ser querido, y también va a marcar una diferencia importante en la manera en cómo nosotros lo percibimos, cómo lo vivimos. Cada una de ustedes tiene un duelo de forma distinta, lo vive de forma distinta, y por eso es importante tener en cuenta que no es bueno jamás emitir un juicio. Nunca decir es que es más doloroso lo mío que lo tuyo, o es más importante lo de tal persona que la de la otra persona. Jamás vamos a juzgar nada de esto, porque de la misma manera como nosotros no queremos ser juzgados y no ser señalados, y muchísimo menos que minimicen nuestro dolor, el dolor que cada una de ustedes tiene, de la misma manera somos respetuosas al momento de escuchar la vivencia y el proceso de cada quien para nada más escuchar, comprender, y si hay alguna palabra de aliento y si no se encuentran esas palabras, por lo menos una escucha respetuosa es importante. Y cuando digo palabras de aliento, ya sabemos, hemos aprendido en estas distintas sesiones, pláticas y temas que jamás es bueno decirle a nadie, échale ganas, sé fuerte, todo esto pasará, porque eso no va a ayudar. Y tampoco ayuda el hecho de que tú te exijas y que digas, tengo que ser fuerte, ya no tengo que llorar, etcétera. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, y esto es parte no solamente de un plan de acompañamiento y de las pláticas que hemos tenido, sino también que es importante tener algo de educación en el tema de la tanatología, porque como les he comentado en otros momentos, no estamos preparados ni para saber qué decir y cómo acompañar a una persona frente a su pérdida, pero tampoco sabemos qué pasa con nosotros cuando nosotros somos quienes tenemos la pérdida y creemos que estamos mal, que estamos enfermos. Como alguien una vez me dijo, bueno, ¿y cómo es que tengo que vivir mi duelo? Como si hubiera una regla, así paso 1, paso 2, paso 3, ¿cómo es que tengo que vivir mi duelo? Y la verdad es que no es que haya una fórmula de cómo tienes que vivir tu duelo. El primer punto es comprender, aprender y comprender cuáles son esos distintos momentos que se viven ante la pérdida, cuáles son los momentos que se viven en el duelo, cuáles son los factores que lo pueden complicar y cuáles son las herramientas que pueden ayudarte para ir atravesando por el duelo de una forma
menos intensa, menos dolorosa y por supuesto que sea más corta hasta que llegue el momento en donde puedas recordar a tu ser querido con amor, pero sin dolor. Entonces, después de bueno, pues de este marco de apertura, quiero tratar el tema que nos trajo el día de hoy. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta una persona ante una pérdida no esperada, una pérdida repentina? Te voy a presentar cuatro, tal vez son cuatro puntos. Hay muchos más, por supuesto, pero vamos a tratar cuatro específicamente el día de hoy. El primero es el shock y la negación. Segundo es la dificultad para comprender. El tercero es un duelo complicado. Y el cuarto es la falta de cierre. Y voy a abordar en primer lugar el primer punto que te acabo de mencionar. ¿Qué es el shock y la negación? Ante un evento no esperado, ante un fallecimiento repentino, el shock y la negación son reacciones naturales que una persona puede sentir. Es una sensación de sentirse abrumada y de falta de credulidad. Es incredulidad ante la noticia, ante lo que está pasando. ¿Y por qué nuestro cuerpo reacciona de esta forma? Porque de alguna manera nuestra mente crea un mecanismo de defensa para que no llegue toda la carga emocional de golpe, porque eso sería un shock demasiado fuerte para ti. La mente es increíble, es maravillosa, y como lo he dicho en varias ocasiones, a veces parece que la mente tuviera mente propia, y no es así. Nosotros como un mecanismo, como el cuerpo, nuestro cerebro, es una máquina maravillosa que nos protege, que nos da entendimiento, que hace funcionar todo nuestro cuerpo. Hay algunas funciones que nuestro cerebro de manera natural tiene y una de ellas son los mecanismos de defensa. Cuando nosotros nos negamos ante una circunstancia que es extremadamente dolorosa, se crea ese mecanismo de defensa para una protección. Entonces, cuando esto pasa, es ese estado abrumador, el sentirte rebasada de alguna forma, pero esta falta de no creer lo que está pasando es lo que te va a permitir ir enfrentando la realidad en pequeñas dosis. Esto no quiere decir que no sea doloroso. No estoy diciendo eso. Es simplemente ese mecanismo de defensa para que las cosas, conforme tú las vas escuchando, entendiendo y viviendo, se vaya acomodando en tu cabeza, en tu cerebro y en tu corazón de manera dosificada. Ahora bien, este estado de impresión fuerte puede llegar a dificultar, la capacidad, tu capacidad de procesar las emociones, tus emociones y de tomar decisiones prácticas. Por eso el apoyo de la familia, de los amigos, de las personas que están a tu alrededor es sumamente importante. Por eso hablamos de por qué no aprender nosotros a acompañar a las personas que están pasando por el duelo, porque esta intervención familiar, social, es muy importante, sobre todo en una circunstancia como esta. Ahora, vamos con el segundo punto, la dificultad para comprender lo sucedido. Nadie estamos preparados para el fallecimiento de un ser querido, ya sea que haya una enfermedad, que ya
digamos, que se espera este desenlace, pero mucho menos, pues, como les he comentado en otros momentos, nadie vivimos, nadie despertamos todas las mañanas pensando en si es el último día propio o si es el último día de alguien que amamos. Entonces, cuando sucede una muerte repentina, inesperada, hay una sensación de desconcierto y mucha confusión. Y comienzan esas preguntas de las que hemos hablado también en otros momentos. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué dio lugar a esto? No entiendo si estaba bien, no entiendo si salió y todo estaba bien. Y es una serie de preguntas que asaltan a tu mente y obviamente todas esas preguntas van a tener además sumado un impacto emocional. Puedes tener mucha frustración, puedes tener mucha impotencia y por supuesto mucho enojo. Dentro de esa impotencia, incomprensión y frustración también existe el enojo. Y todo se mezcla, o sea, esta parte de la negación no lo puedo creer, cómo sucedió, no entiendo, me siento impotente, me siento frustrada, quisiera que alguien me explicara por qué no estoy entendiendo, por qué pasó esto, todo eso se va sumando. Y entonces empieza la persona a obtener una búsqueda constante de respuestas, aun cuando sabes de antemano que esas respuestas probablemente no lleguen a ti. Y aunque llegaran, es muy probable que tampoco tendrías una satisfacción. Es decir, nada de lo que cualquier persona te pudiera decir, o la vida, o quien fuera, te diera una respuesta, la verdad es que eso no da alivio, no se acomoda a tu corazón, y entonces viene todavía más la intensidad del dolor por la pérdida, la confusión y esta parte de la negación. Ahora bien, todo esto que te acabo de exponer, ¿hacia dónde puede llevar todo esto que generalmente sucede? A un duelo complicado. El duelo, como hemos platicado, pues es un proceso, pero cuando se da el fallecimiento de forma repentina, puede dar lugar con mayor facilidad a un duelo complicado. ¿Qué es un duelo complicado? Emociones sumamente intensas, sentimientos de culpa muy intensos, mucho enojo, y hay personas que pueden llegar no solamente en esa línea fina divisoria entre la tristeza profunda y la depresión. Hay personas que pueden llegar a la depresión a través, por este tipo de duelo, esta falta de, de no entender lo que está pasando. Y también es natural, es probable que pudiera llegar a pasar. Ahora bien, existe mucho resentimiento y ese resentimiento de lo que hemos hablado en otros momentos es la culpa hacia otros, la culpa a la vida, la culpa a Dios, el enojo contigo misma, la culpa contra ti misma. Comienzan a ver esta falta de integración ante la vida cotidiana, sentimientos que no te permiten ser funcional, mucha distracción, problemas de apetito, pero si bien es cierto, una persona que está en duelo puede presentar todas estas características, estos momentos, una persona ante la pérdida repentina puede ser muchísimo más profundo. Esos son focos muy, pues de alerta que deben de tener, que deben de ser atendidos. Y el último punto que quiero abordarte en esta plática breve es
la falta de cierre. Esta falta de cierre es un desafío altamente significativo en este proceso de duelo. No haber tenido la oportunidad de despedirte, no haber podido dar ese último adiós, ese último beso, ese último abrazo, ese último te quiero, es un hueco y una sensación de vacío que queda en la mente, que queda en el corazón y que se arrastra por mucho tiempo. Porque, como te lo he comentado, la vida es vida. Mucha gente dice, es que lo último que le dije fue un reclamo y no pensé nunca que ya no lo iba a volver a ver. Y de haber sabido, no le hubiera dicho lo que le dije. Y pues nadie sabemos, ¿verdad? Eso es como un tema muy recurrente en las personas que están atravesando por este duelo, incluso que están teniendo acompañamiento, o personas que todavía dicen, aunque yo le amaba, aunque siempre nos despedíamos con un beso, pero me faltó darle más, me faltó ese último abrazo, me faltó decirle una vez más, te quiero. Y es, ¿cómo decirlo? Es una sensación de que algo quedó inconcluso. Es importante que haya un cierre y para esto, así como para los puntos anteriores, te voy a presentar digamos, recomendaciones para cada uno de ellos. El shock, retomando, el shock y la negación. Es importante que tengas apoyo emocional y comunicación abierta, comunicación natural, confiada, que tú puedas crear entre tus amistades, entre tu familia, un ambiente seguro con personas de tu confianza, con quien tú puedas hablar de manera libre para que puedas expresar tus emociones sin el temor a ser juzgada. Esa parte es muy importante. El diálogo es sanador. Cuando alguien presta su oído y su hombro y tú te sientes con la confianza de poder expresar tus emociones, eso ayuda muchísimo, porque lo puedes hablar 1 y 10 veces y lo puedes hablar 100 veces y siempre vas a encontrar el apoyo de estas personas de confianza. Eso es muy importante. Sea, si tú estás atravesando por el duelo, tú estás aquí por eso, pero también si conoces a alguien y no sabes cómo apoyarlo o tú misma estás requiriendo ese apoyo, hay que aprender a pedir. El segundo es la terapia. La terapia ayuda a que a través de la guía, de las herramientas, te pueda ir acompañando en un proceso de adaptación, de aceptación y el procesamiento de tus emociones. Cuando hablo de procesamiento me refiero al trabajo de tus emociones. En ningún momento para que tú las reprimas, sino por el contrario, para que tus emociones tú las puedas desahogar y canalizar de una manera sana, que puedas aprender a expresarlas de una forma que sea buena para ti, sobre todo en esa parte de desahogo, pero también que sea sanador. Te puede ayudar la terapia a tener herramientas para enfrentar ese impacto, ese shock de primer momento, la negación que has tenido de manera más saludable y, por qué no decirlo, hasta más constructiva. Segundo punto, la dificultad para el entendimiento de la situación. Y aquí te dejo dos recomendaciones para atender este punto. Entender el duelo es una parte importante.
El saber cuáles son los momentos que se viven, por qué se siente lo que se siente, por qué se piensa lo que se piensa, por qué, cuáles son las recomendaciones que tantos expertos hay, tantos libros, pláticas, nosotros como profesionales podemos brindar para que tú conozcas de manera más abierta cuáles son esos momentos o esas fases del duelo, a manera de que tú puedas comprender qué es lo que está pasando en tu corazón y por qué sientes lo que sientes. Eso puede ayudar muchísimo, una, para que tú estés segura de que lo que estás viviendo no es nada raro, no es una enfermedad y puedas sentirte incluso hasta menos sola en este transitar. Eso es importante. Educación sobre lo que es el duelo. El segundo punto es la terapia grupal, grupos de apoyo. Las personas que están viviendo una circunstancia similar a la tuya puede ayudarte, uno, a no sentirte sola. Otra, a ir acomodando a través de tu propia experiencia y la escucha con otras personas, la manera de cómo vas a ir procesando tu pérdida y de hecho para ir encontrando un sentido para tu propia vida, para ir comprendiendo y aceptando las circunstancias en las que se dio pues esta pérdida, esta trascendencia. Y muchas otras cosas, porque es verdad y en otros momentos se los he comentado, como seres humanos nos podemos ver e identificar a través del dolor, pero al final lo que nos une siempre va a ser el amor. El amor que tenemos por nosotros, por nuestros seres amados, pero a través de la comprensión y del amor que somos capaces de desarrollar para con otras personas. Esa comprensión empática a través del respeto, de la escucha, de la atención y decir, no estoy sola y tú tampoco, porque ambos estamos aquí. Eso es muy, muy sanador. Entonces, este es la segunda recomendación, la terapia de grupo. El punto número siguiente con el duelo complicado. Cuando una persona tiene un duelo complicado, sí es recomendable que busque terapia personal. ¿Por qué? Porque es importante que atienda todos los aspectos que en su mente y en su corazón está viviendo para que los vaya procesando, pero no de una manera solitaria. Nadie tiene por qué vivir su duelo solo, sino que a través de ese acompañamiento profesional es que te va a ayudar a, uno, procesar tus emociones, a comprenderlas, a gestionarlas y a poderlas desahogar de una forma que sea sana, respetuosa y atenta para contigo misma. Puedes tener sentimientos de culpa, puedes tener sentimientos de enojo, de esto hemos hablado en otros momentos, y también es importante que te puedas trabajar estos sentimientos, el arrepentimiento, porque hice, porque no hice, me arrepiento de tal o cual cosa, todo esto lo puedes trabajar en un espacio de terapia personal. El siguiente punto, ante el duelo complicado, las artes ayudan muchísimo y la escritura también, una escritura creativa. Por eso es que cuando ustedes están en proceso conmigo o en el grupo, ustedes se dan cuenta que les pido que escriban mucho. La escritura es muy, muy reveladora y también es muy sanadora, porque a través de ese escrito es que tú vas a poder darte cuenta a profundidad qué hay en tu corazón y qué hay en tu mente para poderlo ver, hacerlo consciente y poderlo trabajar.
Muchas personas también se abocan a la pintura, al dibujo, y a través de la expresión creativa, que puede ser la música, la misma escritura, algún tipo de ejercicio, pueden ir expresando de manera corporal esos sentimientos que están teniendo. Y por último, la falta de cierre. Este hueco que se queda en ese pendiente de no haber hecho eso último, dicho, eso último que te hubiera gustado, lo que te faltó, ese hueco, ese vacío, se puede compensar, equilibrar a través de dos formas, entre muchas otras, porque no son las únicas. Hemos hablado sobre los rituales y los homenajes para honrar la memoria de nuestro ser querido. En este sentido, puedo recomendarte que hagas un ritual de despedida de manera personalizada, de manera en donde solamente tú puedes organizar a través de tus gustos, tus creencias, tus recuerdos y todo lo que quisieras brindar como un cierre, y es un cierre altamente simbólico para esta persona. A alguien yo le decía en algún momento, esta persona por temas de distancia no pudo estar pues en ningún momento con sus padres, uno de ellos falleció, y yo le recomendé que hiciera un homenaje de despedida. Es como hacer un, uh, como un mini velorio. La foto, las flores, la música, si es que es bueno para ti, las oraciones de acuerdo a tu profesión de fe. Puedes invitar a personas muy cercanas a ti. No es llenar tu casa, son personas muy cercanas a ti. También pueden ser personas muy cercanas a tu ser querido, pero en este momento quien realmente lo necesitaría eres tú. Y que puedas rendir ese homenaje particular, amoroso, respetuoso y especial para tu ser querido. Entonces, esto ayuda a compensar para que le puedas dar también pues esa apertura a un proceso de duelo un poquito más sano, porque esta parte de la velación sí es importante para esa apertura, porque tiene muchos símbolos que te permiten ir dando pequeños cierres si no tuviste la oportunidad de las palabras, las cartas, el abrazo, la oración, los globos. Hay muchas formas de poderlo hacer, pero estas muchas formas deben de ser adaptadas a la preferencia, al gusto de cada persona y sobre todo a su necesidad, ¿sí? Y por otro lado, bueno, pues volvemos al tema de la escritura, pero en este sentido de la escritura y te recomiendo que lo hagas, escribe un cuento. Así como hemos leído cuántas veces un cuento cuando éramos niños, puedes agarrar una libreta y que sea la memoria de tus vivencias con tu ser querido, como si fueran pequeñas historias en distintos momentos en tu vida. Esto te puede ayudar muchísimo, a irle dando un cierre, vas integrando la pérdida de tu ser querido, pero de una manera honrosa a su memoria, y esto también te va a ayudar mucho a hacer catarsis, porque la catarsis es importante, darte la oportunidad de poder llorar, de poder recordar. En algunos momentos vas a sonreír, en otros momentos vas a llorar, en otros momentos te va a dar nostalgia, pero si tú
utilizas esta narrativa como si fuera cuento, como si fuera una historia, te va a ayudar muchísimo a desahogar tus sentimientos y volvemos al tema, a recordar con amor. Y ahorita probablemente sí haya dolor en este recuerdo, pero conforme lo vayas practicando, poco a poco irá siendo más tranquilizador. Yo espero que estas recomendaciones te ayuden a ir procesando esta pérdida de manera repentina que has tenido. Estás aquí porque el tema te interesa, te agradezco muchísimo y te recuerdo que pues estamos aquí con pláticas, con sesiones y con temas específicos de manera semanal. Muchísimas gracias a todas y me quedo con mis amigas conectadas en vivo y en directo a través de Zoom. Que tengan bonita tarde y nos vemos en la próxima transmisión.